Entonces hay que tener espacios en que estemos con nosotros, en que podamos darnos cuenta qué estamos sintiendo, qué estamos pensando y poder sacarlo, ya sea contárselo a alguien o simplemente poder plasmarlo de otra manera, ya sea dibujando, haciendo ejercicio, incluso escribiéndolo, ¿no? No precisamente tenemos que compartírselo a alguien más, pero el chiste es sacarlo fuera de nuestro sistema. Bueno, hasta aquí llega el kit de supervivencia en tiempos de coronavirus. Espero les sean recomendaciones útiles. Yo creo que la mayoría ya las sabíamos, pero no queda de más que no las recuerden y que las apliquemos, que es lo más importante. Créanme que el llevarlas a cabo va a hacer una diferencia en cómo pasamos todo por este tiempo de dificultades. Hasta luego. A mí me parece que toda esta situación nos puede ayudar a reflexionar y a cambiar cosas que hemos venido haciendo de una forma. Creo que también sus hijos, en nuestro caso, nuestros alumnos, son maestros para nosotros en algunas cosas y de repente, o por lo menos a mí me sorprende las cosas que me dicen y las cosas que me escriben, los niveles de reflexión a los que llegan, las cosas de las que se dan cuenta. Y creo que también en esta parte que tiene que ver con comunicación, es importante que se brinde ese espacio. A veces, como ya se los he dicho y hemos dicho muchas veces anteriores, a veces ellos no saben cómo acercarse y a veces no quieren decir algo, pero no saben si es el momento, no saben si vas a estar ocupado o vas a estar haciendo otra cosa o no le vas a dar el prioridad a lo que te está diciendo, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta situación también nos da ese permiso de hacerlo diferente, ¿no? Y de hablar tal cual las cosas como son. Si se ha sentido eso, si de repente eh, tu hijo o tu hija ha percibido que no se puede comunicar contigo, pues este es el momento de hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Creo que al final la finalidad de esta formación que tiene que ver con la comunicación, pues va mucho en ese sentido, ¿no? En brindar ese espacio seguro y ese espacio de confianza que los chicos perciben por fuera con todo esto del virus y demás, que es inseguro y que no es de confianza, o sea, están viviendo todo lo contrario, entonces creo que en casa es el espacio y es el lugar en donde se les puede brindar esa confianza y esa apertura para hablar de las cosas como son, ¿no? Y para hablar de los miedos que les genera, y no solo ellos, ustedes también, que se acerquen con ellos, que les digan realmente lo que piensan, lo que sienten, lo que les da miedo, lo que les genera eh, una actitud positiva o que creen de cosas buenas que pueden sacar de esto, pues también compartirlo con ellos. Creo que esa es la parte importante y creo que la comunicación asertiva pues se basa en eso, o sea, en decir las cosas como son, a quien van dirigidas, en una forma eh, que sea respetuosa, en una forma en donde valides también al otro, que a lo mejor tu hijo no lo está pensando de la misma manera que tú, no quitarle ese valor, escucharla, escucharlo, ver su punto de vista y luego ya también uno mismo aportar el suyo, pero darle esa importancia y ese valor creo que es fundamental. Y si tuviera yo que quedarme con una consigna o un consejo con respecto a esto, sería definitivamente ese. Creo que es una generación que está acostumbrada a tenerlo todo con un clic, a que todo sea fácil, a que todo sea instantáneo. Y ahorita están poniendo a prueba, y estamos todos poniendo a prueba nuestra paciencia y nuestra tolerancia y nuestro
estar con nosotros mismos porque no queda de otra, y estar también con los demás. Entonces, en este sentido, creo que a ellos les servirá muchísimo, muchísimo darse cuenta que el mundo y la comunicación es mucho más que eso, que sí hace falta tener esa comunicación directa, que no todo puede ser vía WhatsApp o vía me conecto con mis amigos por los videojuegos para hablar con ellos, que sí realmente se valora y se necesita estar presencialmente y ver a tus amigos y salir con ellos y valorar lo que normalmente das por hecho. Y creo que para nosotros también es similar. Y creo que es una oportunidad buenísima para cambiarle, darle un giro a toda esta situación y enfocarnos en lo realmente importante, ¿no? Que es estar bien. Y estar bien implica muchísimas cosas y es mucho más profundo, ¿no? No acostumbrarnos al estoy bien y listo. O mal y ya. No, a ver, háblame, comunícate conmigo, ¿estás bien? ¿Por qué? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué te imaginas? ¿Estás mal o estás enojado? ¿Estás estresado? A ver, platícame también de eso, ¿no? Entonces, aprovechemos esta oportunidad que nos está poniendo la vida para acercarnos, para comunicarnos, para escuchar. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alan, soy asesor de cuarto y yo les voy a hablar de los sentimientos y las emociones que los alumnos del Colegio Inglés Hidalgo han manifestado. Es importante conocer el contexto de cómo pudimos encontrar este cúmulo de emociones y sentimientos. Todos los asesores dejamos un trabajo que se llama Corona Diario, con el cual, con preguntas establecidas hechas por nosotros los asesores, que vimos pertinentes para poder sacar información de su día a día. Desde el sentimiento general de lo que ellos sienten conforme a lo que está pasando ahorita con la sociedad, el estar todo el tiempo en casa, el convivir todo el tiempo con sus hermanos, con sus abuelos, con sus papás. Esto con la finalidad que ellos pudiesen tener alguna herramienta que los ayude a sentirse conectados consigo mismos y que no pudieran ser juzgados, catalogados por otras personas. En este caso, solamente su asesor puede leer lo que ellos están escribiendo. Entonces, platicando con los demás asesores y uniendo un cúmulo de sentimientos o emociones que ellos están sintiendo por esta situación, esos fueron los que más se manifestaron. En primer lugar, el aburrimiento. Esto es interesante ya que al estar en casa tienen muchos medios de comunicación, tienen internet, computadoras en su mayoría, videojuegos, pero muchos expresaron que el aburrimiento era algo que los invadía. Esto supongo y me imagino que después de estar tanto tiempo en casa y pegados a cierta actividad, en algún momento dado, pues los llega a aburrir. Preocupación, y cómo no estarlo, estamos pasando por algo histórico que no había pasado antes y las noticias que están pasando por redes sociales pues les mueven cosas, mucha preocupación sobre qué va a pasar con su escuela, qué va a pasar al no poder ver a sus amigos, el hecho de que muchos de ustedes están trabajando y tienen contacto con personas cuando llegan a casa. Esta preocupación les invade. Es muy importante manejar la información adecuada, que es lo que se va a hablar con ellos, y que ellos tengan la capacidad de poder saber qué información es verídica o cuál tomarla y cuál no tomarla. Pero preocupación es algo que está en sus mentes todo el tiempo. Otro sentimiento importante que manifestaban los chavos era la felicidad. El hecho de poder estar relacionándose con sus papás, con sus hermanos, algunos con sus abuelos, que toman la decisión de que estén en casa por la parte de la salud, los mantiene felices, ya que el día a día no nos permite siempre poder pasar tanto tiempo juntos. El tener tiempo para hablar, para charlar, ver un programa de televisión juntos, hablar de alguna noticia, juegos de mesa, los mantiene felices. Aunque no es un sentimiento ni una emoción, la autonomía es algo que ellos denotan, que les está haciendo unas personas que tienen que dividir sus tiempos, que tienen que ponerse y sentarse a hacer sus tareas laborales o tareas de casa. Eso es muy importante. Eso está desarrollando en ellos pues esta habilidad para la vida.
Su sentido de la responsabilidad es algo también de lo que hablan, ya que aunque no se tiene que estar sobre ellos todo el tiempo, ellos saben que tienen que subir las tareas o los trabajos en tiempos específicos. Esto es algo que también en la escuela no pasa mucho, ya que ellos tienen que estar en el aula en cierto horario, llega el maestro y les dice qué hacer. Ahora ellos tienen la responsabilidad de tomar sus tiempos para realizar estas actividades. El sentimiento de frustración es algo que hablan mucho, ya que fue un fin de semana largo y el martes ya no pudieron regresar a despedirse de sus amigos. El hecho de no tener contacto físico con ellos, de no poder estar en el aula, es algo que les afecta, los frustra. Muchos tienen personalidades distintas, esto es claro y es obvio. A algunos les encanta estar fuera, en la calle, haciendo deporte, pero a algunos más les gusta estar en casa y estar en la tranquilidad de la misma. Sin embargo, la ansiedad es algo que se presenta, ya que al pasar tantas horas haciendo alguna actividad que es un hobby o es un gusto, pues en algún momento el estar encerrados, el estar conviviendo con las mismas personas, les puede generar ese sentimiento de ansiedad. Es algo de los sentimientos que prevalecen en ellos. Algunos de ellos se sienten muy tranquilos, el estar en casa, el estar con su familia, para los que tienen la posibilidad de no salir y hacer todo en home office, les genera ese sentimiento de tranquilidad. Sin embargo, el sentimiento de ansiedad puede generar muy fácilmente el enojo. Muchos de ellos se encuentran enojados por la situación. Es algo que ellos no pueden manejar, es algo que ellos no tienen control. Nadie tenemos control de la situación, más que seguir las medidas de salud que el gobierno pues nos está mandando. Sin embargo, ver de qué forma podemos canalizar este enojo, ¿no? Sin embargo, el sentimiento de ansiedad puede generar muy fácilmente el enojo. Muchos de ellos se encuentran enojados por la situación. Es algo que ellos no pueden manejar, es algo que ellos no tienen control. Nadie tenemos control de la situación, más que seguir las medidas de salud que el gobierno pues nos está mandando. Sin embargo, ver de qué forma podemos canalizar este enojo, ¿no? Y por último, la emotividad. Aunque no es un sentimiento, es un cúmulo de sentimientos, emociones, es importante que ellos puedan saber con la inteligencia emocional cuál es el sentimiento que prevalece y qué es lo que lo genera. Sienten también en cierta parte una saturación de trabajo, ya que el hecho de los trabajos, las tareas, las clases por la mañana y tener que estar limpiando en casa todo el tiempo para algunos, el tener que hacerse cargo de sus mascotas, limpieza, creo que es algo que les genera también ciertos sentimientos que externaron y expresaron, que puede generar que se muevan muchas cosas. Y entonces con esta información que les he proporcionado, con los tips que mi compañero César les dio, con esta introducción sobre la comunicación asertiva con sus hijos, pues es muy importante estar muy conectados y saber qué es lo que podemos hacer. No olviden que en la parte de abajo hay un código de Classroom donde ustedes pueden entrar y hacer todas las preguntas y dudas que tengan al respecto. Nuestra intención es generar una forma de comunicación, en este caso es Escuela para Padres, pero que una pantalla no sea impedimento para poder estar conectados y poder aclarar todas sus dudas si es necesario. A nombre de CIH les agradecemos mucho su atención, a todo nuestro equipo que está trabajando desde casa, pero con todo el amor y el cariño para que esto se pueda llevar a cabo. Y que una pantalla no sea un impedimento para poder estar cercanos. Así que cualquier duda, comentario, por favor, déjenlo en el Classroom y estamos en contacto para cualquier cosa que ustedes necesiten. Muchas gracias.